Si los estadounidenses se descuidan, cuidado si Donald Trump no termina convirtiéndose en el enterrador de los Estados Unidos, porque creo que esta temeraria actitud y escenario a nivel global en el tema de los aranceles pudiese convertirse, dentro de un efecto boomerang, en un error de cálculo y terrible para su devenir político en los años que vienen. Yo creo que por allí andan las cosas y de eso hablaremos hoy. Mis hermanos, efectivamente, yo siento que la decisión que tomó el presidente Donald Trump con la llamada liberación de los Estados Unidos pudiese estar envuelta en un inmenso error de cálculo. Efectivamente, ya todas las alarmas se han comenzado a activar. Economistas, académicos, premios Nobel de Economía, grandes mandatarios de muchas partes del mundo están observando con preocupación esa especie de lanzarse del avión sin paracaídas. Y esto pudiera ser profundamente delicado para el desarrollo de los Estados Unidos en los años que han de venir. Sobre todo esa gran clase media que efectivamente ha sido parte del gran consumidor, parte de la gran caja de resonancia para el crecimiento del país por la alta capacidad de consumo y que probablemente en los próximos meses, en este año 2025, se vea afectada y diezmada, producto efectivamente de los altos niveles de inflación que efectivamente con su capacidad adquisitiva, viéndose mermada, originará una caída en el consumo. Pero fíjense que hoy quiero hablarles más allá del tema de la macroeconomía, más allá de la academia económica, más allá de lo que tiene que ver pues, con el mundo de esa ciencia tan importante como lo es la ciencia económica. Yo quiero colocar hoy General Milley, what he did is really treasonous. If you look at what he said to China, he's either stupid or it's treason. But what he said to China can never be allowed. That can never be allowed in our country. Did you suggest And you know what, General Milley, who I know is a lazy guy, who left billions and billions of dollars worth of equipment with the Taliban. General Milley's a lazy guy who's not very smart. But what General Milley did to China and with China is a disgrace. And But why frankly, there are suggest many death? people that would call it treason. But why Porque no crean ustedes, hay muchos estadounidenses, hay muchos americanos, pero de la misma manera muchos hispanos que votaron por Donald Trump, que ven a Donald Trump como algo que trasciende al ser humano y pareciera de que definitivamente no estamos en presencia, según ellos, de un ser humano normal y corriente. A veces siento de que hay personas que lo ubican como un semidios. El hecho de haber sido prestigioso, triunfador en el tema de las finanzas, en el tema de los negocios. Entonces hay gente que dentro de su ignorancia no logran entender de que Donald Trump, por encima de todo, es un ser humano como tú y como yo. Es un ser humano que padece, que le duelen las cosas, que se alegra pero también se entristece, que ríe y llora, que se enferma al igual que todos los ciudadanos que estamos, en este caso, en el globo terráqueo. Esa es la realidad de Donald Trump. Pero hay gente que se empecina, sigo insistiendo, en su supina ignorancia, en colocarlo como una especie de semidios. Graso error. Y obviamente que también tenemos que reflexionar, como dicen, pues, parte del recorrido en la historia de la vida de muchas personas, que no se puede ser triunfador todo el tiempo. Y el hecho de que él haya sido un triunfador en el mundo de las finanzas, en el mundo de los negocios, eso no le da una condición y un dote que pueda ser sinónimo de que en la política también va a ser un triunfador. Y que esas horas de éxito, de éxtasis, de alegría, de ver a unos ciudadanos pletóricos después de la elección del mes de noviembre, bueno, pudiesen convertirse en un corto tiempo en un escenario
de lamentaciones, de tristezas, de desasosiegos para la sociedad estadounidense. Porque para nadie es un secreto, fíjense lo que ha ocurrido en los últimos días. Bueno, ya hay un alto rechazo popular, manifestaciones multitudinarias en los 4 costados de la geografía de Estados Unidos, evidenciando de que hay gente que de una manera muy rápida, como que ya se siente decepcionada de Donald Trump. Entonces, siempre hay que entender de que este tipo de personajes, para ellos eso no existe y para ellos simplemente es el tema del tener, del poder. ¿Y saben cómo dicen los viejos de antes, los que me criaron a mí? Que la avaricia a veces rompe el saco. Y siento que dentro de los anales, desde el punto de vista cognitivo de Donald Trump, ese nivel de pensamiento no pasa en su cabeza porque él se considera, dirían algunos, un semidios. Y ese, al fin y al cabo, se convierte en un efecto muy negativo. Para algunos, el llamado efecto Dunning-Kruger, aquello de que personas que dentro de sus debilidades suelen creer que saben más que los demás, que están por encima de los demás y que ellos no se equivocan. ¡Ja! Graso error, mis hermanos, porque la historia está llena de muchos momentos de alegría y de muchos momentos de infortunio, momentos que la gente después, luego, suele quejarse. Esas son las realidades. Y yo puedo compararlo con lo que he visto, pues, en los últimos días. Un colombiano muy famoso de los tiempos del cartel de Medellín, de Pablo Escobar, en la década de los 80, Carlos Leder Riva, un todopoderoso en el mundo del narcotráfico, un triunfador, un tipo de imagen, dirían algunos, aquel galán de la televisión, el tipo que hizo y deshizo en Estados Unidos y en Colombia, capaz de comprarse una isla, en el caso de, creo que de las Bahamas. Y bueno, fíjense ustedes, de usar los mejores carros, de hablar de que podían pagar como narcotraficantes la deuda externa de Colombia, y hoy, después de 35 años en prisión federal en los Estados Unidos, ha regresado a su Colombia querida, bueno, hecho de sello. Un individuo con 75 años, acabado, limpio, pelando, dirían algunos, en una situación de que solo lo que le queda es vender un libro, ganarse en la indulgencia de muchos colombianos, pedir perdón, bueno, para poder justificar los errores de esa juventud o de esos tiempos de fortaleza económica y de fortaleza a través de la criminalidad. Pero así son las cosas. La avaricia rompe el saco. Y eso nosotros tenemos que verlo con mucha responsabilidad. Porque cuando tú crees saber y saber y creer más que los demás, eso te puede llevar a una situación de apremio y de pasar cualquier tipo de circunstancias, a veces no las más favorables. Yo quiero que ustedes escuchen al presidente o expresidente español exitoso en su periodo español, Felipe González, un hombre también ya entrado pues casi en los 85 años, a ver qué dice de Donald Trump. Escuchemos. Este imbécil que nos acosa a todos en este momento no sabe que no sabe. Por tanto, cree que sabe más que todos los demás. ¿De qué se puede esperar de un necio de esa naturaleza? Que es un matón de patio de colegio. Y nunca va a reconocer allí que se expresa de manera fehaciente, de manera lapidaria y fuerte, con un lenguaje, Felipe González, eso que yo decía hace unos segundos, es el tema del efecto Dunning-Kruger. Y bueno, efectivamente, el señor Donald Trump pareciera de que, empecinado en más poder, puede llevar al mundo a una hecatombe inesperada, abusando inclusive de la humildad de sus rivales. Por ejemplo, ayer decía de que iba a esperar la medianoche, cuando se iba a vencer el plazo para la aplicación de los aranceles, en este caso de China, ya que muchos lo habían llamado porque él se sentía como un padrote, un toro en la pradera, y que estaba esperando, y lo expresaba con cierta burla y con cierta risa irónica, bueno, de que China lo llamara. Yo creo que definitivamente en el caso de China, lo que yo denomino pues, deje quieto al que está quieto y no moleste al dragón rojo,
porque el dragón rojo ha sabido resistir a lo largo de la historia de la humanidad con una paciencia que caracteriza a los orientales, en este caso a los chinos. Y efectivamente, ellos con una sonrisa, con una calma, con un silencio, te están diciendo muchas cosas. Y estoy seguro de que no iban a llamar a la Casa Blanca para negociar con Trump. Hoy amaneció el presidente Xi Jinping, tomando la decisión de aplicar aranceles a China por el orden casi del 90%. Y si Trump sigue acelerando eso de pasar del 104% a 150%, estoy seguro de que el gobierno chino va a hacer lo mismo, porque al fin y al cabo, ese nuevo poderío que viene increciendo, definitivamente, tiene gente como arroz o tiene gente como la arena del mar o de la playa. Y definitivamente cuando son muchos, las cosas no son fáciles, porque muchos son más que uno. Y el señor Donald Trump no quiere abrir los ojos. Cuidado si no se convierte en la gran decepción y termina de enterrar a los Estados Unidos antes de lo previsto en la historia de la humanidad. Cuidado porque pareciera que las señales están haciendo presencia y comenzaron de una manera intermitente, quizás para entender de que definitivamente si no toma correcciones pudiese destruir él mismo a su país. Y eso es lo delicado. Y ese ha sido nuestro tema el día de hoy. Espero sus comentarios desde aquí, desde el norte del sur, su amigo y servidor Jesús Marcano. Gracias por los likes para seguir compartiendo con ustedes contenidos que efectivamente nos permitan crecer un poco más y elucubrando más cosas, porque el pensamiento no puede ser tan cuadrado y limitado. Saludos y feliz tarde para todos.